Pues bien, la semana pasada hablamos acerca de cómo Nínive y el pueblo asirio fue destruido, y esto ocurrió más o menos en el año 613, después de 150 años de paciencia de Dios, después de un aviso, 50 años antes. Finalmente en el año 613 llegó la destrucción de Asiria y de su capital Nínive a manos de, ¿se acuerdan de quién? De el imperio babilónico, el imperio caldeo. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de el profeta Habacuc. El título del mensaje de esta mañana es ¿lágrimas o risas? Seguramente que todos preferimos las risas. Lamentablemente casi siempre vivimos en las lágrimas. ¿Por qué será esto? Son de esas incongruencias que hay en nuestras vidas, aún en el pueblo de Dios, sabiendo que tenemos un Salvador, sabiendo que tenemos un Señor que se preocupa, un Padre amoroso que siempre está atento a nosotros, a nuestras necesidades. Aún así estamos viviendo en las lágrimas. Y yo muchas veces les he insistido, y voy a seguirles insistiendo, que donde hay tristeza, alejamos el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo es amor, gozo y paz. De manera que cuando nosotros damos lugar a la tristeza, ¿qué es lo que hacemos? Apagar, contristar, alejar al Espíritu de Cristo. Para que el Espíritu de Cristo esté en nosotros necesitamos estar gozosos. ¿Y qué es el gozarnos? Es una alegría permanente por un bien que nosotros sabemos que tenemos en Dios. Es un bien que no nos puede dar ningún ser humano. Es un bien supremo, como supremo es nuestro Salvador. De modo que hoy vamos a hablar de lágrimas, pero también vamos a hablar de risas. En el año 613, cuando Nínive fue destruida junto con todo el imperio asirio, a ellos les tocaron lágrimas, les tocó muerte. Y el imperio de Babilonia, que vino y destruyó a los asirios, ellos estaban en la risa, ¿verdad? Estaban en la alegría, en el deleite y en el gozo. Y luego recordamos que el imperio asirio era un pueblo sanguinario y cruel con el pueblo de Judá, y fue destruido por otro pueblo más sanguinario y más cruel. Por ahí hay un refrán que dicen que la violencia atrae más violencia. Y eso es en términos del humano, hombre, mujer, pecador, que no tiene a Cristo en su vida. De manera que entonces vienen los babilonios y destruyen a Siria, y también ya había profecías. ¿Se acuerdan de qué profeta hablamos la semana pasada? De parte del profeta Nahum, quien nos empezaba a hablar de que el pueblo de Judá iba a ser liberado de Asiria, pero también iba a ser atacado por Babilonia. De modo que en el 613, cuando fue destruida Nínive, a ellos les tocó llorar, a los babilonios les tocó reír, y al pueblo de Judá, ¿qué le tocó? Reír, porque su opresor había sido destruido. Más o menos era el año 610, es decir, unos 3 años después de que fue destruida Nínive, viene otro hombre de Dios, y su nombre es Habacuc. Y viene Habacuc, y él entra en una plática, en una conversación con Dios. El profeta Habacuc fue uno de los profetas que yo aprendí
muy bien cuando era niño y siempre me ha gustado. Nunca he olvidado el significado de su nombre. Y Habacuc significa abrazar o el que abraza. Y me acuerdo cuando yo era niño y que me sentía solo, cuando no estaban mis padres, o cuando ya estábamos viviendo sin nuestros padres, que aún éramos niños y que aún nos hacía falta el amor de papá o de mamá, yo me acordaba mucho de Habacuc, porque yo decía, abacúcame. Y eso es lo que yo le decía a Dios, abacúcame, abrázame, porque no está aquí mi papá para abrazarme, porque no está aquí mi mamá para abrazarme, pero tú sí estás para abrazarme. Y nunca se me ha olvidado, desde niño, abacúcame, Señor. Abrázame, Señor. Cuando usted esté por alguna razón en problemas o en dificultades y que esté solo o que esté triste y que necesite la compañía de alguien, dígale al Señor, Señor, por favor, abacúcame. Y va a llegar el Señor y le va a abrazar y le va a tomar en sus tiernos brazos de amor y usted se va a sentir confortado y se va a sentir seguro y esa tristeza y esa soledad se va a cambiar en alegría. Y esas lágrimas se van a cambiar en risa. Eso fue un aprendizaje de niño, pero ya después, ahora que he seguido creciendo, avanzando en la vida y en la edad, de todos modos, frecuentemente le digo, Señor, abacúcame, porque nadie en el mundo nos va a abacucar como lo hace Dios, en una aceptación total, en un amor incondicional. Podemos tener una esposa, podemos tener hijos y podemos alegrarnos en ellos, pero sabemos que también a cada uno de nosotros nos hace falta el abrazo de nuestro Padre eterno. Y Él siempre está ahí listo para que cuando nosotros en esas noches de oración o en esas noches de insomnio o en esos momentos de desesperación, vayamos y le digamos, abacúcame, abacúcame, papito, abrázame. Y eso es algo hermoso y maravilloso, saber que contamos con el Señor. Pues llega el profeta Habacuc, abacúcame, llega y empieza a tener una plática con Dios. Y me imagino que la plática de Habacuc era una plática muy parecida a la que muchos de nosotros podríamos tener. Una plática en la que él está vaciando su corazón delante de Dios y le está diciendo, Señor, todo esto que estoy viendo, todo esto que estoy viviendo me está doliendo, me está molestando, me está dando coraje, me está dando rabia, me está dando impotencia. ¿Y quién de nosotros no ha pasado por situaciones así? Todos, frecuentemente, por no decir que diariamente pasamos por situaciones así. Y aquí nos encontramos a Habacuc diciéndole, Padre, ¿cómo es posible? Tu pueblo está hundido en la apostasía, están atascados en el pecado. Están metidos en la corrupción, en el soborno, en la opresión. Y miren que se parecía eso que estaba viviendo Habacuc a lo que ahora estamos viviendo. Simplemente la pequeña y grande diferencia es que Habacuc no se puso a platicar de los males de la iglesia o de los males de la familia o de los males de la sociedad con su compañero. Él se puso a platicar con Dios y le dijo, Dios, el pueblo está hundido en apostasía, está hundido en el soborno, está hundido en la opresión, en la violencia, pero tú no haces nada. Y Dios respondió. Dios responde a Habacuc y le dice, sí estoy haciendo y sí estoy poniendo atención. Y voy a corregir a mi pueblo. Miren, el pueblo asirio fue utilizado
como un instrumento de Dios para corregir al pueblo de Dios. Repito, el pueblo asirio fue utilizado como instrumento para corregir al pueblo de Dios. Y ahora en esta ocasión estamos dándonos cuenta que aunque el pueblo había sido corregido, pero ¿se había corregido? No. Seguían viviendo en el pecado, en la maldad, en la idolatría y en la violencia. Ahora viene Habacuc y le dice: Señor, ¿cómo es posible? Ya castigaste a tu pueblo y siguen ellos en esa maldad y en ese pecado. Y Dios viene a su corazón y le contesta. Y le dice, por medio del Espíritu le habla a Habacuc y le dice: yo voy a castigar nuevamente a este pueblo. Y hasta ahí las cosas más o menos iban siendo razonables. Dice Habacuc: está bien. Y cuando Dios le dice: voy a castigar al pueblo de Judá a través del pueblo de Babilonia, entonces ahí revienta Habacuc, se enoja y le dice: fíjate que eso no me gusta. ¿Por qué vas a castigarnos a través de otros que son peores que nosotros? ¿Por qué nos vas a castigar con unos más malos? Y como le pasó a Siria y a Nínive ante Babilonia, igualmente Dios le estaba diciendo: así va a suceder con este pueblo idólatra, pecador, que no quiere entender. Pero mire usted, Nínive y Asiria fueron exterminados. Judá fue azotado por Asiria y no fue exterminado, solamente fue castigado. Ahora Dios está diciendo que va a mandar nuevamente otro castigo. Mire cuál es el amor que el Padre nos ha dado, que cuando Él nos ha adoptado por sus hijos, aunque nos castiga, pero no nos extermina, no nos acaba, no nos destruye. Pero al que no es hijo de Dios, cuando Dios lo castiga, sí lo puede exterminar. Entonces, esto es algo importante para cada uno de nosotros, porque muchas veces, aunque seamos hijos de Dios, seguimos viviendo en el pecado, seguimos compartiendo la maldad, y entonces, siendo hijos de Dios, ¿qué es lo que podemos esperar? Que Él nos va a corregir, que Él nos va a castigar para que nosotros nos enderecemos, para que finalmente decidamos dejar ese pecado y esa maldad. Y entonces Habacuc le dice: ¿por qué permites la prosperidad inicua de este pueblo y no la castigas? Y Dios le dice: sí lo voy a castigar, pero lo voy a castigar con un pueblo que es peor que el pueblo de Judá. Y entonces Habacuc se pone triste y le dice: ¿por qué vas a castigar la perversidad de Judá con alguien que es más perverso? Y Dios le responde. Fíjense lo que Dios le responde. Le dice: a mi pueblo lo voy a castigar para corregirlo, para enderezarlo, para que cambie. Pero a Babilonia lo voy a castigar para exterminarlo. ¿Encuentran algún parecido entre Babilonia y Asiria? Sí, que no eran pueblos de Dios, que no amaban a Dios, que estaban en oposición a Dios y que Dios tarde o temprano los iba a exterminar. Mientras que al pueblo de Judá, que eran hijos de Dios, también estaban en pecado, no estaban haciendo el bien de ninguna manera, pero Dios fue, es y seguirá siendo paciente, mis hermanos. Eso tenemos que mirarlo, tenemos que reconocerlo, que Dios mantiene nuestra vida en paciencia, en amor, en misericordia, esperando que nosotros cambiemos, que nos sacudamos todo eso que nos estorba, para que el día de nuestra graduación seamos graduados con honores
y bienvenidos a la ciudad celestial en la mejor forma que nosotros hayamos alcanzado a través de el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que podemos aprender de toda esta situación? Lo primero que podemos aprender es que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre va a ser bueno. Aún con los que no son hijos de Dios, Dios es paciente. Finalmente va a terminar castigando a todo el que lo merece. Pero cuando nosotros somos sus hijos, nos castiga para corregirnos, no para terminarnos. Sin embargo, aquel que ha vivido y sigue viviendo en franca oposición a Dios y que no ha querido ser su hijo, aunque la paciencia de Dios existe y su misericordia también, pero llegará el momento en que la persona, el pueblo, la familia, la iglesia serán castigados y exterminados. El día de hoy el título es Lágrimas y risas, de manera que así como hay lágrimas temporales, también hay risas temporales. Así como hay tristezas temporales, también hay alegrías temporales, pero así de la misma manera también hay tristezas y lágrimas que van a ser eternas, permanentes, irreversibles. Y de igual manera así va a ser el gozo, y así va a ser la alegría, y así van a ser nuestras risas, eternas, interminables, perpetuas, para siempre. ¿Se imaginan ustedes una vida en la que vivamos siempre alegres, siempre felices, que ya no estemos preocupándonos de tantas cosas que nos aquejan en esta vida? Eso es lo que nos espera a los que hemos creído en el Hijo de Dios. Nos espera una vida mejor. El día de hoy, cuando estaba revisando el mensaje y al ver los tres ayes de ay, son los ayes. Los ayes son expresiones de sorpresa, pero de sorpresa que duele, de sorpresa desagradable. Y cuando estaba revisando los tres ayes de la prosperidad injusta, no pude menos que acordarme del Señor Jesús cuando en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan cómo empieza el Sermón del Monte? Bienaventurados. Dice, felices. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu. Felices los pacificadores. Bienaventurados aquellos que creen en Jesús. Así es como empieza el Señor Jesús el sermón del monte o el sermón de la montaña. Y el día de hoy aquí en Habacuc encontramos, podría decirles que la antítesis, lo contrario a las bienaventuranzas. ¿Qué sería? Y estuve pensando en esto, ¿qué será lo contrario a una bienaventuranza? Pues una bienaventuranza es una bendición. Y entonces lo contrario a la bendición sería una maldición. Y lo veíamos la semana pasada. Dios cumple sus promesas. Si son para bien, las cumple. Y si son para mal, las cumple. ¿Por qué? Porque tanto la bendición como la maldición vienen como resultado de la actitud que nosotros tenemos delante del Señor. De manera que entonces estos tres ayes de la prosperidad injusta sería, dicho de otra manera, las tres maldiciones de la prosperidad injusta. En la actualidad, los que tienen sus iglesias así con mucha gente, es gente que predica la prosperidad. Mis hermanos, ustedes van a tener todo, ustedes nada más digan lo que quieren y el genio de la lámpara les va a dar todo lo que ustedes exijan. Pero la verdad es que no es así, porque el Señor Jesús nos ha prometido vida eterna, pero Él no nos prometió un lecho de rosas, nunca jamás. Sin embargo,
Todos estos que predican la prosperidad y que se han alejado del verdadero evangelio y que están proclamando el bien vivir, el bien tener y el bien disfrutar, se están olvidando de que así como hay disfrutes pasajeros, también hay disfrutes eternos. De manera que entonces vamos a ver las 3 maldiciones de la prosperidad injusta. Aquí en Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 9, dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Esto es una maldición para aquel que prospera injustamente. Hay quienes prosperan robando, hay quienes prosperan secuestrando, engañando, mintiendo y todas esas cosas que en la actualidad se acostumbran manejar. Pero ¿cuál es el ay? ¿Cuál es la maldición del que acumula ganancias, del que acumula prosperidad de esa manera? El ay es que va a ser exterminado y no va a tener más oportunidad de venir a la familia de Dios. Ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 12 dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Podemos prender el noticiero en la noche y todas las noticias que salen ahí, ¿qué es lo que nos hablan? Se derramó sangre de una persona, mataron a otra, una balacera, encontraron fosas clandestinas. ¿Y quién hace esas cosas? Son aquellos que están buscando la prosperidad de una forma injusta. ¿Dios no hace nada? Claro que sí, les está dando la oportunidad de arrepentirse. Nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y cambiar, pero la gente no escucha. Y luego, ahí en el capítulo 2, en el verso 18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda le dice, levántate, porque ¿podrá la piedra o el palo enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Los que prosperan confiando en los ídolos van a ser castigados y van a ser exterminados. Entonces tenemos que cuidarnos, hermanos, de no caer en estas maldiciones, ni maldiciones por prosperidad deshonesta, ni maldiciones por prosperidad derramando sangre, ni prosperidad a través de los ídolos. Y aquí en este verso, mire, en el verso 18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve la escultura? ¿Y de qué sirve? Y luego yo me puse frente a estas palabras y yo dije, pues me voy a hacer, por ejemplo, me voy a hacer un púlpito y luego yo me voy a poner a hincarme frente al púlpito. Y dice aquí la pregunta, ¿de qué sirve? Que yo tenga una utilidad directa, no la voy a tener. Pero como somos bien inteligentes, entonces, fíjense, el que hace una escultura va y se la ofrece. Mire, yo tengo este santito que es bien milagroso, se lo voy a dar bien barato y va a ver que le va a dar todo lo que usted quiera. ¿De qué le sirvió la imagen? Le sirvió para hacer lana, ¿cierto? Entonces se hace negocio para el que compra, se hace negocio para el que vende. Y luego esos palos y esas piedras que se utilizan como ídolos y que se compran y que se venden y que ya sirven de negocio,
Entonces ahora vienen los espíritus inmundos y se apoderan de esas piedras y de esos palos, y cuando la gente se inclina ante ellos y dicen, ¡ay, ya me concedió el milagrito! Y viene una risa y viene una alegría temporal, ¿a cambio de qué? A cambio de perder su vida eterna. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Lágrimas en el presente? Quizás en algún momento de desesperación, y que busquemos directamente al verdadero y único Dios vivo, y que el único y verdadero Dios vivo nos diga, ¿eso no te conviene? ¿O preferimos ir a buscar ayuda en un palo o en una piedra, y que gobernado por espíritus de maldad obtengamos el bien que queremos y perdamos lo más preciado, que es nuestra risa, nuestra alegría y nuestra vida eterna? Esas son las 3 maldiciones, los 3 ayes para la prosperidad injusta. Pero para ustedes y para mí el Señor ha preparado algo muy hermoso. Capítulo 2, verso 4, lo leímos hace un rato. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué pasa con él? Se enorgullece. Así como les digo que donde hay tristeza no está el Espíritu de Cristo, no está el Espíritu Santo, de igual manera en donde dice aquí, aquel cuya alma no es recta, en el alma que no es recta hay orgullo, hay soberbia, y en ese lugar no está el Espíritu de Cristo. Pero luego viene lo más importante y lo más hermoso. Dice, pero el justo, el que teme a Dios, el que obedece a Dios, el que vive a través de las palabras de Dios, ese por su fe vivirá. En el Nuevo Testamento muchas veces se menciona este versículo. Y aunque el profeta Habacuc, que significa abrázame, el que abraza, Habacuc, pareciera un profeta pequeño o menor, es un profeta de gran importancia, porque esta verdad angular para todo aquel que ama a Dios, Dios se la reveló directamente a Habacuc. El justo por la fe vivirá. Y como siempre me gusta llevar las cosas a la referencia de nuestro Señor Jesús, porque Él es Dios, porque Él es el gran maestro, Él es el maestro de maestros. Pero el Señor Jesús dice las cosas con una simpleza, con una sencillez que todos podemos entender. Entonces, vamos a Juan 3 en el verso 36. ¿Se acuerda de Juan 3:16? En este mismo capítulo se menciona que el justo por la fe vivirá, pero se menciona no en las palabras de la profecía del Antiguo Testamento, se menciona esta frase, estas palabras y esta verdad de labios de nuestro Señor Jesucristo en la simpleza, en la sencillez y en la profundidad que el Señor Jesús da a sus propias palabras. Juan capítulo 3, verso 36. Juan 3, 36. 20 versículos después de donde encontramos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 20 versículos más adelante me encuentro esta verdad que el Señor Jesús reveló a Habacuc 600 años antes de que el Señor Jesús naciera,
antes de que el Señor estuviera aquí sobre este piso, y ahora el Señor Jesús nos revela esta verdad no solamente a Habacuc, sino a ustedes, cada uno de ustedes y a mí. Y dice este verso: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Estas dos frases es una misma frase, es como si estuviera leyendo dos versiones de un mismo verso. Habacuc le fue revelado por el Señor Jesús: el justo por la fe vivirá, el que teme a Dios por la fe vivirá. Y aquí el Señor Jesús nos dice en palabras simples y sencillas que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces, el creer sabemos que es ¿qué? Fe. Entonces dice, el que tiene fe en el Hijo tiene vida. El que tiene fe en el Hijo vive. El justo por la fe vive. ¿Quién es el justo? Es el que teme a Dios. ¿Quién es el justo? El que cree en el Señor Jesucristo. Toda aquella mujer, todo aquel hombre que crea que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que entregó su vida por él o por ella, ese es el que tiene la vida eterna. Así es que, mis hermanos, gocémonos en el Señor. Esto ya es algo práctico. Así como hay 3 ayes, 3 maldiciones para la prosperidad injusta, hay 3 bendiciones el día de hoy para la prosperidad que viene de Dios. ¿Cuál es la prosperidad que viene de Dios? ¿Que tenga muchas casas y carros? No. ¿Que tenga mucho dinero? No. La prosperidad que nos está ofreciendo el Señor Jesús es la vida eterna. La prosperidad que yo espero de mi Salvador no es que no voy a morir o que nunca me voy a hacer viejo, no. La prosperidad que espero es que en el momento en que yo me gradúe, en el momento en que esté ahí acostado en el ataúd, voy a recibir una bienvenida hermosa, maravillosa en la ciudad celestial. ¿Por qué? ¿Porque fui muy bueno en la tierra? No, porque creí en el Hijo de Dios. Y esto es motivo para gozarnos, hermanos. Habacuc, en medio de toda la situación que estaba viviendo, en medio de todos los problemas, nosotros estábamos cantando: yo confío en Cristo. Aunque haya virus y aunque haya sismo, les digo que cuando yo estaba niño y que me sentía solo y que mis padres no estaban ahí para abrazarme, le decía al Señor: abacúcame. Y yo sentía que el estar en esa comunión con Dios me daba lo que necesitaba mi corazón, y yo volvía a la alegría, volvía al gozo y volvía a seguir adelante. Y así ha sido a través del transcurso de la vida de cada uno de nosotros. Quizás unos de una manera y otros de otra manera, pero siempre le decimos: Señor, ayúdame, Señor, abrázame, Señor, guíame, Señor, dirígeme. Pero este es el gozo y esta es nuestra confianza, que aunque el mundo se esté derrumbando, sea por el pecado, sea por la maldad, por los problemas, por la enfermedad, aunque mi cuerpo se esté deshaciendo, si yo he creído en el Hijo de Dios, puedo gozarme y alegrarme porque tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna, y esa es la verdadera prosperidad. También es la segunda bendición del día de hoy, es que así como Habacuc, así como también nos enseña el Señor Jesús, confiemos. Así como nos enseña el salmista Neftalí en sus cantos, confiemos en el Señor. Si las cosas están saliendo mal, si no podemos hacer que los demás hagan lo que nosotros queremos, eso va a ser imposible, pero sí podemos confiar.
Habacuc, lo vamos a ver la próxima semana, en su oración terminó así diciendo: Señor, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres misericordioso. Haz como tú has determinado. No importa que no entendamos nosotros el porqué de las cosas. Lo que importa es que ciegamente confiemos en el Señor. Si nosotros mantenemos el gozo, hermanas, hermanos, si nosotros mantenemos el gozo del Señor, el Espíritu de Cristo va a estar en nosotros. Si nosotros nos dejamos caer en la tristeza, en la desesperación, en la impotencia, nosotros estamos acallando al Espíritu de Cristo, y entonces el Espíritu de Cristo no tiene la libertad. Pero ¿quién le da la libertad al Espíritu del Señor para que actúe en nosotros? Nosotros mismos. Nadie lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer ni por mi esposa, ni por mis hijos, ni por ninguno de ustedes, pero sí les puedo decir, mis hermanos, mis hermanas, cuando estén en problemas, en dificultades, en enfermedad, en dolor, en tristeza, levante su mirada a nuestro Señor. Recupere el gozo de la salvación, y cuando usted se dé cuenta que el Señor está con usted, el Señor va a tomar el control de su vida. El Señor va a tomar el control de los que usted ama. El Señor va a tomar el control de su hogar, de su necesidad, de su cuerpo, de su espíritu. La tercera bendición de esta tarde es, así como también Habacuc se dedicó, fíjense, no solamente a confiar en el Señor, no solamente a decirle lo que él estaba sintiendo y sufriendo, sino que también fue dócil a las palabras de Dios. Si nosotros confiamos en el Señor y venimos a sus pies y le decimos: mira, Señor, estoy viviendo esto, estoy sufriendo por esto, este dolor me está aquejando, pero ahora también he visto en tu palabra que el justo por la fe vivirá, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Entonces, Señor, aunque esté pasando por el valle de la sombra, aunque esté pasando por el valle de la enfermedad, aunque esté pasando por el valle de la escasez, yo cierro mis ojos a eso y pongo mi mirada en ti, porque tú, mi Señor, me llevarás hasta el otro lado y me levantarás. El Señor, mis hermanos y mis hermanas, al que ama, corrige, pero el que se resiste a ser hijo de Dios va a ser castigado y exterminado, lo cual no es ni para ustedes ni para mí, en tanto que seamos dóciles al Señor. Pues bien, vamos a terminar, mis hermanas. Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos das alegría y gozo eterno, porque a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, podemos tener el gozo en medio de las situaciones difíciles. Sabemos, Padre, que tú corriges al que amas, y también sabemos que todo lo que vivimos está dirigido por ti, para que cada día dependamos con mayor sinceridad de ti. Señor, estamos viendo cómo se está derrumbando la sociedad de México y del mundo. Hay violencia, hay derramamiento de sangre, hay idolatría, pero con todo, nosotros a ti te buscaremos. Nosotros en ti nos refugiamos. Nosotros a ti clamamos, porque solamente en ti encontramos la vida eterna. Lo más hermoso de todo esto, Señor, que así como corriges al que amas,
también así tú sanas nuestras heridas. Porque por tu llaga hemos sido sanados, por tu llaga hemos sido bendecidos. Y si tú, Padre eterno, entregaste a tu Hijo en propiciación de cada uno de nosotros, ¿cómo no nos darás juntamente con tu Hijo todo aquello que hace falta para nuestro diario vivir? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites te será añadido, dice el Señor Jesús a esta hora. Y a ti, Señor, te damos la honra y la gloria y la alabanza, porque solamente tú lo mereces, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.